Bienvenidos a la segunda parte de esta clase que estamos haciendo virtual de las herramientas de la programación. Ya habíamos visto en lo anterior la parte de requerimientos, la parte de diseño, ¿sí? Un poquito también por arriba la parte de codificación. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la verificación, la depuración y pruebas de programas, ¿sí? Vamos a empezar por la verificación, ¿sí? Eh, bueno, es el proceso de determinar que un software cumple sus especificaciones. ¿Sí? El hecho de que un software cumpla con sus especificaciones. Eso es verificar. ¿Sí? Acuérdense que la especificación tiene la entrada, las salidas, el requerimiento de procesamiento y los supuestos. Eso ya lo habíamos visto en la clase anterior. ¿Sí? Entonces, justamente ese es el objetivo de la verificación. Comprobar esto. ¿Sí? Bien. Acá, bueno, habla de que una vez que el programa se compila, o sea, ¿por qué lo de la verificación? Eso, ¿sí? Bueno, piensen que una vez que el programa se compila, pueden aparecer errores sintácticos. ¿Sí? Eso lo puedo compilar y mirar errores sintácticos. Cuando supero esta etapa de los errores sintácticos, puedo correr el programa o lo ejecuto y ahí puede pasar que el programa no funcione. ¿Sí? Bueno, si se da este caso, que el programa no funcione cuando lo ejecuto, se arma o se arranca una actividad de encontrar el error y corregirlo. ¿Sí? Esta actividad se conoce como la depuración. Entonces yo estoy corriendo el programa, me da una discusión y ahí tengo que justamente localizar ese error y repararlo. Esta serie de actividades que se desarrollan cuando hago esto se denominan depuración. ¿Sí? Bien. Bien, entonces aquí plantea esta reflexión, ¿no? Que yo, por supuesto, cuando pruebo el programa puede ser útil para encontrar eh, errores. Y acá se pregunta esto, ¿cuántas pruebas se pueden hacer? ¿Sí? ¿O qué tipo de pruebas? ¿Se puede iniciar antes que el programa esté terminado? Bien, el hecho de determinar las diferentes clases de errores que hay o que existen nos puede dar una idea también para responder esto, ¿sí? Porque eh, justamente como los errores se dan en diferentes instancias, tengo que tener diferentes instancias de verificación y de prueba, ¿sí? Y o de prueba. Bien, tengo los primeros errores que son los de especificación y diseño. Bien, estos errores ocurren cuando los requerimientos están mal, ¿sí? Cuando las especificaciones son incorrectas. Después tengo los errores de tiempo de compilación, que estos se producen cuando hay errores de sintaxis, ¿sí? A ver, volviendo para atrás, en la parte de requerimientos, cuando hay errores en esta parte, porque evidentemente algo relevé mal, ¿sí? Porque no entiendo, o porque me comuniqué de forma incorrecta con el cliente, o porque el cliente estimó que, o sea, que yo entendí algo y cuando en realidad entendí otra cosa, ¿se entiende? Bien, los errores en tiempo de ejecución, bueno, acá dice son el resultado de suposiciones incorrectas, ¿sí? Una mala, una mala comprensión o una comprensión incorrecta del lenguaje de programación o errores imprevistos, ¿sí? Bueno, si yo no conozco bien el lenguaje, obvio que puedo codificar sentencias que van a terminar en una ruptura de ese programa, ¿sí? Si algo, bueno, ahí vamos a ver casos imprevistos, ¿no? Pero algo imprevisto puede ser que un usuario, por ejemplo, me coloque o en tiempo de corrida me coloque una letra de más o una tecla que no tiene que apretar, ¿sí?
Bien. Y después tengo los errores. No, perdón. Volviendo para atrás. Para ver los errores de especificación y diseño. Son como muy importantes también darse cuenta que son son uno de los errores más complicados que se da. ¿Sí? Ustedes imagínense que yo, cuando recuerden que la etapa de requerimiento es una etapa temprana, ¿sí? Yo cuando relevo, recién estoy escribiendo las especificaciones de lo que el software va a hacer. Si yo tengo un error a esta altura y sigo adelante, ¿qué pasa? Después vienen las otras etapas. Viene el diseño, viene la codificación, viene la prueba, ¿sí? Cuando corre el programa y lo empiezo a probar, empiezo a depurar. Después viene la parte de entrega al cliente, ¿sí? Bueno, imagínense que a esta altura, a la parte de la entrega al cliente, yo descubro que tuve un error de especificación. Bueno, en este caso es terrible, ¿sí? Porque tengo que rehacer, volver para atrás todas las etapas, todo el tiempo que invertí, ¿sí? Todo el tiempo que pasé justamente diseñando, codificando, probando. Por eso que son errores muy costosos, ¿sí? Eh, bien, ¿cómo prevenirlo? Bueno, comunicándose bien con el cliente, ¿sí? Escribir una descripción completa del programa también. Bueno, y si cambian las especificaciones, el diseño descendente puede ayudar mucho a ver qué partes se deben modificar, ¿sí? De los módulos y eso, porque claro, imagínense que el diseño descendente es como una visión panorámica, pero a su vez completa de los módulos superiores y cómo se van dividiendo en los módulos inferiores. Pero si tengo que cambiar algo en un módulo, es fácilmente detectable todos los efectos colaterales que puede haber, si es que los hay. ¿Sí? Bueno, acá hay una curva de cómo va aumentando el costo de corrección de errores. ¿Sí? Cuando más temprano lo detecto, es más barato. ¿Sí? Y bueno, es algo para tener en cuenta. Es algo que sí. Bien, acá están los errores en tiempo de compilación. Como habrán visto, primero definimos los tres tipos de errores y ahora los estamos enumerando, ¿sí? Bien. Bueno, estos son los errores de tipo más bien de sintaxis, ¿sí? Eh, Se evitan justamente, bueno, conociendo bien el lenguaje, las estructuras de datos, los tipos de datos, la estructura de control, si el lenguaje admite o no mayúsculas y minúsculas, o mejor dicho, si diferencia entre mayúsculas y minúsculas. ¿Sí? Y bueno, no se debe confiar en que el compilador vaya a detectar todos los errores de sintaxis. Esto hay casos particulares, por ejemplo, el lenguaje C, que son compiladores muy permisivos. ¿Sí? Y yo, por ejemplo, es un lenguaje que no tiene un fuerte tipado de datos, un fuerte tipado como ADA, por ejemplo. Yo en ADA cuando sumo un entero a un flotante no me deja, por ejemplo, ¿sí? Y, y bueno, cada lenguaje tiene sus cuestiones, ¿no? Y es importante conocerlas. Bien. Eh, bueno, acá están los errores en tiempo de discusión, que es otro tipo, ¿sí? Son más complicados de encontrar o detectar que los errores sintácticos, claro, porque no son tan evidentes, ¿sí? Si corro el programa y no paso por esa, ¿cómo decirles? No paso justamente por el escenario o por la secuencia de datos que me disparan el error de discusión, nunca me entero que está. ¿Sí? Bueno, algunos tienen la ejecución del programa, o sea, solo se disparan y el programa justamente se cuelga o va con un error, se sale de corrida. La típica, por ejemplo, es división por cero. Si yo no lo tengo controlado esto, me rompe el programa.
¿sí? Bueno, pueden surgir a partir de suposiciones incorrectas, ¿sí? Por ejemplo, el divisor, yo asumo que el divisor va a tener un tipo de dato y no lo tiene. Acuérdense que no se puede dividir por ceros, por eso les daba ese ejemplo. Cuando se ingresan datos en forma incorrecta, por ejemplo, yo le pido la edad al usuario y el usuario me pone una J, ¿sí? También, si esto no lo tengo manejado, acuérdense que nada, por eso que vimos manejo de excepciones al principio, es para esto, ¿sí? Por eso acá dice que algunos lenguajes incorporan manejos de excepciones, ¿sí? Cuando yo uso manejo de excepciones o algún mecanismo que me pueda evitar este tipo de errores, se logra lo que es la robustez. ¿Sí? Acá vamos a ver lo que es. Básicamente es la capacidad que tienen los programas de recuperarse de los errores, chicos. ¿Sí? Eso es la robustez. Y de seguir corriendo en su entorno de ejecución. ¿Sí? Esto por supuesto que es totalmente deseable y tenemos que buscarlo en nuestras aplicaciones para poder lograrlo. ¿Sí? Bien, y acá está un cuarto tipo de error que no habíamos tenido en cuenta al principio todavía, ¿sí? Porque queremos preguntar más o sea, queremos mostrar los anteriores, que es el error lógico, ¿sí? Bueno, este error se caracteriza justamente por no detener la ejecución del programa, pero sí provoca resultados incorrectos o indeseados, ¿sí? Y acá, por ejemplo, da ejemplos. Usar una variable antes de asignar un valor, y bueno, esto Ada por ahí tiene la particularidad de cuando uno declara una variable de quedar inicializada en su valor por defecto, nulo en el caso de los enteros, cero en el caso de entero, cadena, ¿sí? Pero creo que, digo creo porque no recuerdo bien, tendría que probar, pero creo que la cadena no, la cadena cuando yo no la inicializo está con basura, ¿sí? El puntero sí arranca siempre en nulo cuando veamos asignación dinámica, pero sí puede pasar, yo tenga por ejemplo un puntero que trabaja en un bucle y por no inicializarlo al principio de cada iteración puede llegar a tener basura, por ejemplo, ¿no? O sea, son casos puntuales, ¿eh? Bueno, acá dice alterar el orden de parámetros del mismo tipo o de tipos compatibles al llamar un subprograma. Ustedes imagínense el programa dividir que recibe m y n de tipo flotante y hace m sobre n. Si yo cuando lo voy a llamar me equivoco y en vez de poner el dividendo y el divisor en ese orden, de izquierda a derecha, pongo el divisor y el dividendo y me va a hacer la división al revés. O sea, va a estar todo bien, no va a reventar el programa, pero en vez de hacerme, no sé, 10 sobre 2 para que me dé 5, va a ser 2 sobre 10 para que me dé 0,2. ¿Sí? Bien. Otro ejemplo sería modificar incorrectamente una variable. Por ejemplo, me equivoco de nombre. Esto sí, a ustedes les pasa porque a veces ponen nombres similares. Ponen X1, X2, X3, X4, claro. Pero yo me tengo que acordar qué estaba en cada X. Por eso es muy importante nombrar bien las variables. ¿Sí? Ténganlo en cuenta esto. Bueno, en fin, detalles. Bien, obviamente que estos errores son evitados con el diseño correcto del programa. ¿Sí? Bueno, volviendo a la verificación, acá existen técnicas de verificación formales, que son, por ejemplo, perdón, sí, bueno, la pre y postcondición, eso está bien, pero para poder mostrarles lo que son las pre y postcondiciones tenemos que definir primero qué es una aserción, ¿sí? Que es la sentencia sobre el estado de un programa, o sea, es la declaración, la afirmación sobre cómo está un determinado programa, ¿sí? Eh, y es invariante la predisposición. O sea, se tiene que dar y permanecer invariante. ¿Sí? O sea, no alterarse. Bien. Precondición. Aserción que debe ser verdadera a la entrada de una operación o subprograma para asegurar que se cumpla
la poscondición, ¿sí? O para asegurar la poscondición, mejor dicho, para no ser redundantes. Entonces, eh, bueno, esto es así, ¿sí? Eh, Ustedes imagínense, por ejemplo, el procedimiento de dividir. Yo cuando lo voy a llamar, ¿cuál sería la poscondición? Y que el divisor sea distinto de cero, ¿sí? Algo que tiene que cumplirse sí o sí para que mi dividir funcione bien. Y la poscondición, aserción que establece los resultados que deben esperarse a la salida de una operación o subprograma, asumiendo que las precondiciones son verdaderas, ¿sí? Bueno, yo cuando llamo al dividir, ¿cuál sea la poscondición? Y que se va a obtener el resultado de la división, de m por n, ¿sí? O que la variable k va a tener la división de m por n, o que la función va a devolver la división de m por n. Esto debe cumplirse después de correr el dividir, ¿sí? Y fíjense que si yo en mi programa llamador, bueno, vamos a ir con eso para no confundirlos, pero quien llama al subprograma tiene que saber cuál es la postcondición, para saber qué es lo que va a pasar después de haber llamado al subprograma, ¿sí? Eh, Acá es lo que yo les digo. El llamador es responsable de asegurar la precondición y el código de la operación o subprograma debe asegurar la postcondición. Claro, si yo te llamo, si yo llamo, por ejemplo, al dividir, tengo que o sea, dar las cosas listas para que el dividir pueda correr bien, como programa llamador. O sea, que debería consistir, por ejemplo, que el divisor, no sé, cero, antes de llamar al dividir. ¿Se entiende? Y el dividir, una vez que yo llamo a mi subprograma, me desligo, ¿no? Y confío que mi subprograma me va a devolver lo que debe ser. ¿Sí? Bueno, ejemplo. Procedimiento que suprime el último elemento de la lista y retorna su valor como salida. ¿Sí? Acá está cómo sería obtener el último, lista, último valor. Son los parámetros que recibe. Por supuesto que el primero debería ser de entrada-salida y el segundo de salida. ¿Sí? Bien. Función, esto es lo que hace, obtener el último elemento de lista y retornar su valor, el último valor. Esto es lo que ustedes tienen que hacer para aplicar esta técnica de verificación. Definir la función, la precondición y después la postcondición. ¿Sí? La precondición, lista no está vacía. Contiene al menos un elemento. Fíjense qué importante, ¿no? Porque mi subprograma no va a chequear que esté vacía la lista, va a ir derecho a suprimir. Entonces mi llamador tiene que considerar esto de que la lista tenga elementos, ¿sí? O hacer que se cumpla. Postcondición, último valor igual a último elemento de la lista y lista va a ser igual a lista menos el último elemento. Bien. Bien. ¿Cómo se relaciona la pre y postcondición con la parte de verificación? Y acá dice estableciendo aserciones explícitas eh, que se esperan en las interfaces entre módulos. Haciendo esto se pueden evitar los errores lógicos basados en malentendidos, ¿sí? O sea, yo tengo que tomar las pre y post condiciones y establecer afirmaciones pequeñas o menores que enlace a ambas, ¿sí? A ver, este procedimiento que vimos de ejemplo hace una sola cosa, por eso que es perdón, hace una cosa no tan compleja, eso les quería decir. Por eso que esto parece medio obvio, ¿sí? Esto de la selección. Pero yo puedo tener algún subprograma un poquito más complejo, que normalmente son subprogramas que llaman a otros subprogramas, ¿sí? Pero que van a tener su propia precondición y postcondición. Y ahí tengo que hacer una serie de afirmaciones, de aserciones, para ir verificando que todo se dé, que las entradas y las salidas estén bien correlacionadas, ¿sí? Como decía el dibujito ahí.
Básicamente es eso. ¿Sí? Bien, vamos con lo próximo. Bueno, acá sí, acá establece que el ejemplo es el previo, el de la lista, ¿sí? Fíjense que justamente su programa supone que hay al menos un elemento en la lista, con la precondición que se estableció. Eso yo les dije, les expliqué, ¿sí? Bueno, y acá fíjense que la postcondición dice que cuando se recupera un elemento, el elemento se va de la lista. Y esto es como muy importante para el usuario de la lista, o sea, para el llamador, en este caso. ¿Sí? ¿Y por qué? Y porque me está modificando la lista. O sea, ustedes piensen que yo estoy alterando la lista. ¿Sí? Eh, entonces, si yo, por ejemplo, tengo un llamador que le interesa conservar la lista, o sea, quitar el último elemento, pero conservar la lista en estado original, y tengo que tomar algún recaudo porque sé que su programa me la va a ir rompiendo la lista, porque va a ir quitando eh, los últimos elementos. ¿Sí? Bien, vamos con lo que sigue. Técnicas de verificación. Bueno, dice, la esencia de la técnica de verificación es la siguiente. Si la entrada satisface alguna condición P, o sea, lo que recibe de su programa, y se ejecuta S, que es un segmento del programa, y S termina, se satisface la condición Q de salida. ¿Sí? Y acá está la notación formal. P entre llaves, S, Q entre llaves. Bueno, acá, como ustedes se dan cuenta, P es la precondición, Q es la postcondición, y se interpreta. Si P es verdad y S se ejecuta y S termina, entonces Q es verdad. ¿Sí? O sea, básicamente es eso. Entonces acá se demuestra cómo se verifica en cada tipo de sentencia. ¿Sí? Cómo se toma P, cómo se considera S y cómo se tiene en cuenta Q. Y acá está la regla de la secuencia, regla para la asignación, regla para la selección, para iteración también. ¿Sí? Que tiene el gráfico de cada una de las reglas. Bueno, vamos a seguir. Bueno, acá vamos a ver las actividades de revisión del diseño. ¿Sí? Que es otra forma también de revisar y de depurar. Eh, Perdón, no de depurar, sino de verificar. Bueno, cuando se diseña e implementa un programa, muchos errores se pueden encontrar a través de una comprobación manual. ¿Sí? ¿Se acuerdan la pregunta que hicimos hoy de ¿se puede probar antes de que el programa esté listo? Bueno, acá está la respuesta. ¿Sí? Eh, Esto se conoce como prueba de escritorio. ¿Sí? Ustedes hacen el diseño. ¿Sí? Parte de la prueba de escritorio se puede hacer en el diseño y parte en la codificación también. ¿Sí? Cuando el diseño tiene algún tipo de nivel de detalle, por ejemplo, por lo menos el pseudocódigo, yo podría probar ahí ya, con prueba de escritorio. ¿Sí? Si el pseudocódigo me lo permite. Aunque no tenga por ahí la implementación tan específica codificada. ¿Se entiende? Y si no, puedo hacer pruebas de escritorios del código también, fuente. La prueba de escritorio es muy útil porque yo pruebo en papel y ya tengo el programa aprobado antes de siquiera correrlo. ¿Sí? Y evito muchos errores también de ejecución. Bien, vamos a seguir con estas actividades.
Bien. También se puede hacer un recorrido que es tipo simulación, ¿sí? O inspecciones también, ¿sí? Esto es la lectura del código, también, ¿sí? Y fíjense que también se puede aplicar tanto en el diseño como en el código. Y esto, bueno, hay que realizar un equipo, ¿sí? Por supuesto, para que todos puedan aportar su mirada. Fíjense qué importante, ¿sí? Si yo leo un código y lo leo entre tres o cuatro, y a algunos puede ocurrirse algo que al otro no, ¿sí? Y puedo usar, por ejemplo, un checklist también. Que los checklists yo los puedo ir armando o listado de comprobación con la misma experiencia. Ustedes cuando se recién arranquen van a tener un listado cortito, ¿sí? Pero a medida que se vayan, ustedes imagínense que corren una aplicación y les da un error de ejecución, ¿sí? Y ustedes se acuerdan, esto nunca hay que hacerlo porque da error. Bueno, ese nunca hay que hacerlo, ya lo van a saber después, cuando hagan el próximo desarrollo, lo van a saber a la altura del diseño, ¿sí? Entonces puede ser parte de ese checklist. Hicimos esto, hicimos... Aparte no se olviden que muchas veces en un equipo hay programadores con experiencia, que son los seniors, y hay programadores con menos experiencia, que son los juniors. Entonces está bueno que los seniors armen listas de comprobaciones para que los juniors puedan probarlas sabiendo que esto es importante y por ahí no teniendo la experiencia de saberlo. ¿Sí? Bien. Hmm. Bueno, por supuesto que una vez que se encuentran los errores se lo entregan al responsable para que los corrija y después se vuelve a verificar a ver si están bien corregidos. ¿Sí? Bien. Bueno, acá está la parte de prueba de programa. ¿Sí? Esta ya va, entramos en la parte de pruebas. Lo vamos a dejar para la tercera parte de la clase, para que el video no quede tan largo. Esto ahí terminamos con la parte de verificación. Bueno, les agradezco mucho, espero que esto se entienda bien. Si queda alguna duda, lo preguntan en el foro. Sí, por supuesto, la idea de estas clases es disparar preguntas. Eh, y ahí vamos resolviendo las dudas que tengan. Les agradezco mucho, un placer darles esta clase y vamos para adelante con esto.